Días atrás, mientras miraba feliz y satisfecho los créditos de Spider-Man Miles Morales, tuve que parar y pensar, ¿por qué cuando terminé Marvel's Avengers no me sentí así? O sea, era un juego de los Avengers. Si solo uno de ellos me generó tanta euforia, ¿por qué el grupo entero no lo logró? Y luego me acordé de algo aún más loco. Hace poco los distribuidores del juego reportaron que un 96% de los jugadores que tenían dejaron el juego botado. Y para el tipo de juego que es, eso es sumamente alarmante. Entonces, ¿qué hicieron tan mal? ¿Cómo arruinaron una buena idea tan desastrosamente? Bueno, dicho eso, quiero hablarles del por qué Spider-Man Miles Morales fue un éxito completo, mientras que Marvel's Avengers fue un decepcionante fracaso. Pero antes de irnos por esa ruta, quiero empezar con el punto más fuerte de ambos juegos, sus historias. Curiosamente, en las historias de ambos juegos se gira en torno a dar ese paso adelante para convertirse en la mejor versión de uno mismo, teniendo muy presentes las causas por las cuales uno pelea, y realmente creo que ambos logran una muy buena ejecución de esto, y obvio, la de Miles Morales fue ejecutada mejor, pero la de Marvel's Avengers realmente no se queda tan atrás en ese aspecto. El desarrollo tanto de Miles como de Kamala a lo largo de ambos juegos fue muy satisfactorio de ver. Vemos cómo Miles pasa de estar súper nervioso y con mucho miedo a estar completamente confiado y dispuesto a darlo todo por aquellos que no podían defenderse. Y en el caso de Kamala, vemos cómo lucha con la discriminación por ser inhumana y siempre estar escuchando que son una enfermedad, a ser tan valiente y fuerte que de todos los Avengers que habían en la última batalla, ella fue la que terminó salvando el día. Realmente son los mismos desenlaces, pero con trayectos súper diferentes. Y siendo alguien que es latino, por ejemplo, ver a Miles siendo tan badass y teniendo tanto reconocimiento a nivel mundial gracias a Into the Spider-Verse y a este juego, me llena de orgullo el corazón porque él es como yo. Es una inspiración al hecho de que uno con estas raíces puede llegar a ser increíble, puede llegar a ser un superhéroe. Y de la misma manera, Kamala lo es para aquellos que son musulmanes. O sea, de veras no me imagino cómo debe ser para ellos verse representados en esa joven e inspiradora heroína, porque la representación de su cultura es incluso menor que la de los latinos. En esos aspectos, las historias brillaron. De verdad me sacaron más de 1000 sonrisas durante las horas de juego. Entonces tal vez en este momento ustedes me están escribiendo que por qué sigo pensando que Marvel's Avengers fue un fracaso. Y bueno, es que en un juego no solo importa la historia, Please say no, please say no. Huh. Okay, okay. sino que también importa su gameplay. And not okay. Este factor puede ser considerado el más importante en un juego, porque es lo que uno pasa haciendo la mayoría del tiempo y de ahí se ve si uno quiere volver a jugarlo o no. Y con Marvel's Avengers, bueno, si me dieran $1 por la cantidad de veces que este juego me sacó de quicio, creo que realmente me pude haber comprado el Play 5 el día que salió. En mi reseña de la beta, donde me dejé llevar demasiado por mi positividad, mencionaba cómo desde el marketing del juego uno podía notar que había algo sospechoso, ya sean los gráficos o el gameplay, o incluso la poca comunicación de los devs para con la audiencia. Había algo que no llamaba la atención del juego, algo que simplemente no daba una buena vibra. Y bueno, no solo una de esas cosas terminó siendo cierta y arruinando el juego, sino que las tres lo hicieron. O sea, los gráficos por dicha mejoraron, pero, o sea, seamos serios, estamos hablando de que el juego salió en septiembre de 2020. Y vean los gráficos y optimización de esto. Este mismo año salió The Last of Us 2, Spider-Man Miles Morales y próximamente Cyberpunk. Hay un estándar de expectativas que uno como consumidor posee y ellos claramente no lo alcanzaron. Ahora vamos con el gameplay. Cuando uno piensa en un juego de los Avengers, ¿qué es lo primero que uno piensa? Bueno, uno piensa en quiénes son parte del equipo, cuáles habilidades tienen, cuáles villanos van a aparecer durante el juego y tal vez qué clase de combos locos puedo realizar entre el equipo y cómo van a variar dependiendo del héroe. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, resulta que los héroes más majestuosos del planeta solo tuvieron 3 villanos de Marvel, de los cuales 2 son al puro principio del juego. Entre esos 2 y el villano de la última pelea son horas de nada más matar robots completamente iguales. No tienen habilidades diferentes, visuales diferentes y ni mucho menos personalidad. ¿Por qué? Porque son robots. Al menos en Miles Morales los criminales recurrentes son ladrones o agentes de Roxxon o el Underground y dicen cosas como: gente, Spider-Man está aquí, acabo de encontrar telarañas, o no podemos perder contra un Spider-Man poser. Esos benditos robots es el equivalente de pegarle hologramas, o sea, no hay ninguna satisfacción o diversión alguna. El gameplay de Marvel's Avengers es ridículamente genérico al punto de que en serio era nada más entrar a un mapa, estripar 1000 veces el botón de golpear y cruzar los dedos por una cinemática que moviera la narrativa del juego.
O sea, uno no podía sentirse como Iron Man o Miss Marvel o ni siquiera Hulk porque no importaba si usted nada más reventaba el botón de cuadrado para pegarles puñetazos o hacía combos innecesariamente largos y complicados que decidieron añadir porque el resultado y la dificultad iba a ser literalmente la misma. Las batallas no cambiaron en las 12 horas de juego. Uno conforme avanzaba esperaba como robots más poderosos y locos, pero no, solo decían añadir olas más grandes de enemigos al punto de que era ridículo. Y bueno, ahora sí, volviendo a lo que les dije en la intro, ¿por qué el hecho de que tanta gente dejara de jugar el juego es tan alarmante? Porque este tipo de juego no es un single player como Miles Morales, que nada más gira en torno a la historia y exploración del mapa, sino que Marvel's Avengers es un juego por servicio que depende completamente de sus jugadores para seguir financiando sus recursos. Es básicamente una experiencia multijugador que mediante expansiones y un ciclo infinito de compra y venta siguen proveyendo contenido y actualizaciones a sus jugadores, lo cual es básicamente el problema aquí, porque ese contenido que posee el juego y pretenden seguir añadiendo es completamente frustrante por la cantidad de bugs y repetitividad que nada más generaba una insatisfacción gigante. O sea, la gente no va a consumir productos que ya han visto una y otra vez a pesar de tener el nombre de una franquicia tan grande como es Avengers. Si ellos querían que este modelo de juego funcionara, mínimo tenían que haber usado más de su tiempo para enfatizar en la jugabilidad, porque ni siquiera las expansiones de superhéroes que quieren meter como Hawkeye, Spider-Man o Black Panther van a solucionar este gran problema. Y obvio, la historia que estos personajes traigan puede estar muy bien hecha y puede ser súper emocionante, pero si entre las cinemáticas, las horas que uno pasa explorando y luchando son aburridas y repetitivas, ¿cuál fue la lógica detrás de hacer este modelo? O sea, nada más lo hubieran hecho un single player y definitivamente habrían tenido más éxito. Pero bueno, por otro mejor y más positivo lado, Spider-Man Miles Morales agarró la increíble jugabilidad que tiene el primer juego y la mejoró a niveles increíbles. Desde cosas tan sencillas como el movimiento de Miles mientras se balancea por Manhattan, hasta combos de pelea sencillos y satisfactorios de ver, no hubo un momento donde yo estuviera aburrido o que no me sintiera como Spider-Man. Y aprovechando que menciono el sentirse como Spider-Man, la variedad de villanos siempre va cambiando aún para ser Miles Morales, alguien que está relativamente empezando a ser un superhéroe. Lo vemos pelear contra Tinkerer, Rhino, una versión holográfica de Vulture, villanos muy reconocidos, y lo más importante es que cada uno se vence de manera diferente, no es por así decirlo para nada formulaico. Por otro lado, el tipo de misiones que uno tiene, ya sean principales o secundarias, pueden ser atacadas de múltiples maneras y con bastantes habilidades diferentes. Por ejemplo, hay 3 gadgets que se pueden usar y mejorar y honestamente cuando uno los toma en cuenta pueden cambiar muchísimo la manera en la cual uno juega. Además, uno puede optar por hacer bases de enemigos así como un animal, nada más volando telaraña diestra y siniestra contra 70 enemigos, o puede optar por hacerlo completamente desde las sombras, desde las paredes y los techos sin que nadie se dé cuenta. Ambos métodos sirven perfectamente bien porque enfatizaron muchísimo en las habilidades que hacen a Miles un Spider-Man diferente, como su bioelectricidad, que ayuda a mandarse como Rambo, y su mecanismo de invisibilidad que facilita hacerlas con sigilo. Las combinaciones que uno puede hacer en serio son infinitas y todas tienen resultados visuales y satisfactorios completamente diferentes. Junto a estas misiones hay recados cortos que uno cumple a lo largo del mapa donde realiza actividades con gente del vecindario o colecciona artículos importantes para Miles. Y realmente no puedo enfatizarlo lo suficiente, pero la manera en que mueven la historia adelante mientras también progresan los arcos narrativos de Miles como de personajes secundarios es perfecta. Para dar un ejemplo, hay unos recados que se basan básicamente en recolectar fotos con pistas y estas tienen mini historias y cuando llegué a la última así sin joder me sacó las lágrimas. O sea, no hay ni siquiera cinemáticas ni nada, es solo la voz de un personaje hablando a Miles mientras uno se balancea por la ciudad y eso me hizo llorar. Que una misión tan pequeña como un recado logre hacer eso es poderoso. Y para poner la cereza encima del queque, todas estas misiones o recados se llevan a cabo en ambientes con gráficos preciosos y uno nunca se cansa de verlos. Realmente para hacer un juego que vale $50, que es $10 menos que Marvel's Avengers, está muy bien hecho. Lo único que tengo que reclamarle al juego es que es muy corto y a veces la historia se puede ver un poquito más acelerada de lo normal, pero igualmente eso es ya como muy quisquilloso de mi parte como para pensarlo, porque con todo lo que he dicho y experimentado, este juego fue una experiencia muy bonita. De verdad, uno nota cuando la gente hace las cosas con amor. Y así es como se hace un buen juego de superhéroes. Muchísimas gracias por ver el video. Realmente aquí siempre van a haber videos sobre las películas, series o videojuegos, ya sea de Marvel, DC o Star Wars. Entonces,
Si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse y de verdad se los agradezco muchísimo si dejan un like y un comentario porque así hacen que el video se llegue a propagar más. Hace unos días, como les mencionaba al puro principio del video, saqué lo que sería el gameplay de la última misión, básicamente, Spider-Man Morales. Nunca pensé que llegaría a sacar un gameplay en YouTube, pero bueno, ahí lo tienen y yo creo que salió bastante decente, realmente. Entonces, sí, dicho esto, en unos días voy a estar sacando más videos porque ya el break oficialmente terminó. Yo creo que estoy bastante feliz con ese tiempo de descanso que me di y yo creo que tengo muchas ideas super tuanis para ustedes. Entonces, sí, eso sería todo por hoy. Espero que se sigan cuidando, lávense las manos, tomen mucha agua y nos vemos al siguiente.